Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a orar. Padre, damos gracias por el día que nos regala. Gracias por la vida y por la oportunidad que nos da de vivir, de disfrutar nuestras facultades, de disfrutar su creación, a nuestras familias. Queremos rogar que nos enseñe, Señor, cómo estamos reflexionando a tener gobierno de nuestras emociones, a usarlas de forma correcta, de tal manera que podamos glorificarle y honrarle en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Sea con su iglesia, auxilia a su pueblo, tenga compasión y misericordia siempre, y permítanos a nosotros ser un instrumento de bendición en sus santas manos. Que nuestro corazón sea un corazón dispuesto para bendecir y auxiliar a aquellos que así lo requieran. No se olvide, mi Señor, rogamos su gracia sobre los enfermos, sobre los necesitados, sobre la viuda, el huérfano y sobre todos aquellos que laboran en los hospitales. Padre, nos acercamos confiadamente al trono de su gracia para suplicar sus bendiciones y promesas dadas, conforme a su gran amor. Sea favorable a su iglesia, pues estamos rogando todo esto, Padre bueno, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando con el tema de la ira. Ustedes recordarán que el día de ayer iniciamos esta serie de reflexiones sobre el gobierno de nuestras emociones, pero comenzamos hablando, ya nos introducimos al tema de la ira. La palabra que se usa en hebreo en el Antiguo Testamento para hablar de la ira es ap, que literalmente significa nariz o fosas nasales. En forma figurada describe la forma en que las fosas nasales se distienden cuando se expresa el furor. Con el tiempo, ap llegó a representar todo el rostro de iracundo, como se observa en dos antiguas expresiones hebraicas. Por ejemplo, de cara o nariz larga significaba lento para la ira. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 145, 8. Ahí se encuentra esta raíz hebrea. Por otro lado, de cara o nariz corta significaba rápido para irarse. Dice Proverbios 22, 24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. La palabra ira en el Nuevo Testamento proviene del griego orgé, que significaba en su forma original cualquier impulso o deseo natural, pero después vino a representar el enojo, la más fuerte de las pasiones. A menudo se traduce ira para indicar su naturaleza poderosa y duradera. Romanos 2:8 nos dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero nos preguntaremos cuál es la magnitud de la ira. Del mismo modo que el calor, la ira tiene muchos grados. Va desde una irritación leve y controlada hasta las ardientes explosiones descontroladas. Por ello, la ira es un término muy amplio que abarca muchas emociones. Por ejemplo, de una descripción de esto sería Génesis 49, 5 al 7. Nos dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis 49, 5 al 7. Otro término de esta ira sería la indignación. Es la cólera provocada por una injusticia evidente que se considera justificada. Por ejemplo,
Jesús se indignó cuando sus discípulos querían prohibir a unos padres traer a sus hijos para que los tocara y los bendijera. Marcos 10:14 nos dice lo siguiente: Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. También está la ira, que es el enojo ardiente que inspira deseos de venganza. Muy seguido pasa de ser un sentimiento para convertirse en una expresión externa de enojo. En Romanos 1:18, Dios expresa su ira al hablar del castigo divino que merecen los que pecan deliberadamente. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Furia. La furia es la cólera arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el sentido común. La palabra furia sugiere que la fuerza del estallido la mueve a dañar o a destruir. Algunos miembros del Sanedrín estaban tan enfurecidos contra Pedro y los demás apóstoles por proclamar que Jesús era Dios que querían matarlos, así nos lo revela Hechos 5:33. También Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor. Así que nos damos cuenta que la ira, la furia, son grados más intensos de lo que estamos meditando acerca de la ira. Y luego tenemos la rabia. Es la furia violenta que provoca la pérdida del dominio propio, un estallido de violencia y locura temporal. Después de una explosión de ira, ¿cuántas veces hemos escuchado personas que ya con remordimiento se expresan de la siguiente manera: no puedo creer que haya hecho eso? Sin embargo, todo aquel que continúa ventilando su ira hacia los demás, incluyendo a Dios, se da cuenta de que está derrotado por sus propias decisiones destructivas y sus relaciones interpersonales destruidas. Muchas personas pierden el control de sus emociones. Una vez que la ira pasa a ser una furia y la furia se convierte en rabia, la persona ha quedado bajo el gobierno de esas emociones, ha perdido el control. Por eso, el creyente necesita ejercitarse urgentemente en este punto. Como hemos dicho en 2 Timoteo 1:7, Pablo dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es importante que nos gobierne el Espíritu de Dios. Pablo también hace otra comparación diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Así como el alcohol termina gobernando el pensamiento, las palabras y acciones de una persona, el creyente que deja que el Espíritu Santo le gobierne, asimismo también actuará conforme al gobierno y dirección del Espíritu Divino. Lo contrario sería entonces, como Pablo dijo, ser hijos de ira lo mismo que los demás. Y la gente que no conoce de Cristo, todo aquel que no conoce de Dios, termina en una furia o en una rabia explosiva donde lastima a otros y donde terminará con decisiones que son destructivas y con relaciones interpersonales destruidas, porque no tiene gobierno de sus emociones, ni de su boca, su lengua, ni de sus palabras, entonces ni sus acciones. Proverbios 19:3 nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es una calamidad, es una desgracia terminar siendo gobernado por las emociones y no nosotros gobernando nuestras emociones, porque lastimamos personas
y porque después nos arrepentiremos diciendo, es que no es posible, ¿cómo es que yo lo hice? No lo creo. Pero así sucede constantemente porque necesitamos aprender a sujetar nuestras emociones al gobierno del Espíritu Divino. Pero también es cierto que hay malos entendidos acerca de la ira. ¿Considera que la ira es siempre negativa y pecaminosa? ¿Intenta esconder su ira de los demás y aún de sí mismo? Los malos entendidos acerca de este tema le dan a esta emoción una reputación bastante negativa. Si negamos el propósito de Dios para la ira y tratamos de esconder nuestros verdaderos sentimientos, tal vez lleguemos a ser esclavos de la culpabilidad falsa de manera indefinida, esa culpa que algunos llaman tóxica porque no se resuelve, sino que es completamente negativa. La Biblia dice en el Salmo 51:6, «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Con esto estamos diciendo entonces que es importante, sumamente importante, reconocer nuestras emociones para poder tener gobierno de ellas. Aquel que dice, no, yo nunca me he enojado, yo no me enojo, yo soy paciente, está negando sus emociones, porque todos de alguna manera nos enojamos, nos indignamos. La pregunta sería entonces también, ¿es pecado enojarse? La respuesta es no. La emoción inicial de enojo nos fue dada por Dios, pero la forma en que cada uno responde o expresa la ira determina si ésta se convierte en pecado o no. Ya nos dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, Efesios 4:26. No es que Dios nos esté dando permiso de enojarnos, sino que nos está diciendo que todos los hombres nos enojamos. De alguna manera, hay eventos, situaciones que nos hacen enojar. El tema es que ese enojo no se convierta en una furia o en una rabia que termine llevándonos a palabras o acciones hirientes que lastimen a otros. Porque eso es lo que se vuelve pecado. Eso es lo que es pecaminoso. Todos por naturaleza tenemos este sentimiento, esta emoción llamada enojo y debe ser canalizada de forma correcta. Ahora, nos preguntamos también, ¿cómo puedo evitar sentirme culpable cuando me enojo? Su enojo de cada uno es señal de que algo no está bien. Así como cuando nosotros, los que tienen vehículo, ¿verdad?, van manejando su vehículo y de repente aparece en una luz roja ahí o amarilla a veces, ¿verdad?, el motor encendido allá, ese motorcito que aparece allí o en luz roja o amarilla, como dije, cuando su tablero se enciende es que nos está diciendo que hay un problema con el motor, que algo anda mal. El propósito es entonces darnos una señal de que tenemos que hacer algo, ya sea detenernos o ya sea llegar y inmediatamente revisar, evaluar, supervisar. Esa luz está allí para decirnos que hay que tomar una acción que sea adecuada, que ayude a resolver el problema que se nos está presentando. Recuerdo con mi esposa que nuestra lavadora comenzó a fallar, pero no sabiendo qué era, la seguimos usando hasta que se quemó el reloj donde se programa, pero la falla no era propiamente el reloj. Cuando desarmamos la lavadora completamente encontramos que el cable que conectaba la corriente al motor estaba falso, ya se había quemado esa terminal y se había sulfatado también. Entonces esas fallas al inicio nos estaban indicando un problema que debía atenderse. No lo hicimos, dejamos que pasara tiempo y se complicó. Eso nos costó caro porque esa pieza era muy cara. Pienso yo que si hubiésemos revisado a tiempo era muy sencillo y hubiese sido algo muy sencillo repararlo, pero a veces así nos pasa, no sabemos
qué hacer. Entonces, el enojo en sí mismo no es que sea negativo. Recuerde que es una señal de que algo no está bien. Jesús se enojó, por ejemplo, con los líderes religiosos hipócritas que interpretaban el día de descanso, el sábado, en forma extrema al grado de querer castigar un acto de sanidad en ese día con la pena de muerte. Como resultado de ello, él restauró a un hombre que tenía una mano seca en el día de reposo. Eso es lo que hay que corregir. Eso es lo que tendríamos que corregir. Marcos 3:5 nos narra esto que estamos hablando del hombre de la mano seca. Entonces, ¿cómo puedo evitar sentirme culpable cuando me enojo? Bueno, hay que canalizar correctamente y saber que es algo justo, por lo cual nosotros nos estamos indignando o enojando. Pero cuando usted deja que su enojo le gobierne y se convierta en una furia y en una rabia, usted se va a arrepentir muchas veces de lo que ha hecho, porque no era lo que deseaba en su corazón. Que Dios nos bendiga, nos siga dando entendimiento. Mañana seguimos reflexionando sobre este tema de la ira. Dios les bendiga.